radiaciones ya venimos mencionando desde hace un poco, o sea, desde el último presencial, seguro. El tema que veníamos dando ideas como para salir un poco del paso. Lo que tendríamos que hacer ahora es tratar de definirlas, de alguna manera, como para que cuando hablemos de radiaciones no confundamos, ¿sí? Y aunque estemos hablando de salud ocupacional, tengamos claro cuál es el tema de radiación, ¿sí? Bien, acá avanzamos un poquito, ustedes pueden chequearlo esto acá, ¿sí? ¿Y con qué nos vamos a quedar? Nos vamos a quedar con este concepto. Las radiaciones son una de las muchas formas en que los objetos devuelven la energía que se les entrega o que tienen acumulada de forma natural, en el caso que sea un material específico que de hecho hay en la naturaleza, ¿sí? Entonces, las radiaciones, lo primero que hacemos nosotros es, cuando escuchamos radiaciones, Chernobyl, la última serie o la última miniserie, entonces uno tiene asociado a eso, desastre total o desastre natural, ¿sí? Bien, vamos a tratar de mm, tener un poco más de claridad en el concepto, ¿sí? Entonces, radiaciones, una de las muchas formas en que los objetos devuelven la energía que se les entrega o que tienen acumulada. Bien, eh, en realidad estamos rodeados, atravesados de energía continuamente. Desde que el mundo es mundo, ¿eh? Los seres humanos, o desde que el ser humano está en el planeta, está atravesado por radiaciones, ¿sí? Bien, convivimos. La fuente más importante es el Sol, y el Sol existió antes que el ser humano, así que radiaciones continuamente. A veces en mayor cantidad, a veces en menor cantidad, dependerá de algunas circunstancias, ¿sí? Eh, ¿Cuál es el problema acá? ¿Por qué ese miedo generalizado? Porque las radiaciones pueden curar. De hecho, hay muchos tratamientos médicos, sobre todo los oncológicos, que están basados en un tratamiento este, en base a radiaciones, pero las radiaciones también pueden matar, ¿sí? Entonces, ese es el tema. ¿Cuál es el equilibrio? ¿O cuál es el punto? ¿Podemos decir un mundo sin radiaciones? No lo podemos decir, ya lo hemos visto, ¿sí? Ahora, ¿cuánto podemos? O sea, podemos radiarnos, o sea, sacarnos placas radiográficas cada rato o hacernos estudios que impliquen radiaciones indiscriminadamente. Veremos que no, eso lo saben la- los médicos, lo manejan muy bien esto acá. Por eso uno debe contar con un médico de cabecera donde tenga agendados esos datos. Bien. Esto era, lo de recién era para el concepto de radiaciones, ¿sí? Como en forma genérica o general. Si vamos achicando un poquito de radiaciones electromagnéticas, ¿sí? Muy bien. El átomo, en conjunto, o el átomo normalmente es neutro, ¿sí? Donde las cargas positivas están equilibradas con las cargas negativas, ¿sí? Bien. Cuando un átomo es perturbado, dijimos que es perturbado por una cierta cantidad de energía, ese átomo va a devolver la energía. Ahora, la puede devolver de formas distintas. Se la puede devolver como ondas electromagnéticas o la puede devolver como la expulsión de corpúsculos, corpúsculos subatómicos, ¿sí? Entonces, por eso, acá podríamos incluso hacer esta distinción, ¿cierto? Radiación electromagnética o radiación corpuscular. Eh, Esto ya lo habíamos comentado, no necesitamos un soporte material para que pueda avanzar esa radiación. Esto se lo digo a ustedes. Eh, entonces, volvemos a insistir, según siempre en la mayoría de las diapositivas tienen abajo la fuente, como para que vayan viendo e incluso buscando otro tipo de material si es que quieren ampliar el tema.
Esa radiación electromagnética, que incluye la existencia simultánea de campos magnéticos y eléctricos, hablábamos hoy de la autogeneración y de la autopropulsión, ¿sí? Ese término radiaciones incluye tanto radiaciones electromagnéticas como radiaciones corpusculares. Bien. ¿Volamos alguna vez en avión? ¿Por qué esta pregunta? ¿Y no será que los que vuelan en avión están expuestos a mayores dosis de un determinado tipo de radiación? Basta con haber hecho un vuelo y hemos recibido una cantidad mayor de radiación. Alguna vez nos cayó encima un rayo de partículas de alta energía. El aire que respiramos es naturalmente radiactivo. Nuestro cuerpo también es radiactivo. Son preguntas que deberíamos hacernos y deberíamos responder. ¿Para qué? Para que no se genere esta psicosis de decir, bueno, radiación, desastre natural de entrada. De hecho, no es así porque hay tratamientos médicos, decimos hace un rato, que están basados en esto. ¿Sí? Bien. ¿Cómo y dónde se generan las radiaciones? Esto es un poco para seguir esas tres preguntas que venimos haciendo siempre, ¿no? O sea, ¿cómo se generan? ¿Cómo viajan o cómo se propagan? Y cómo incide, en este caso, cómo se absorben, ¿no? La natural más conocida es la solar, ¿sí? Esa solar incluye tres tipos de radiaciones, la infrarroja, la visible, la ultravioleta. Eso lo vamos a aclarar un poquito más adelante. Y también hay radiaciones naturales artificiales. Radiaciones naturales artificiales. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque algunos dispositivos pueden generar ondas de este tipo. Pueden generar ondas eh, o radiación ultravioleta o radiación infrarroja. Bien. Las radiaciones naturales ionizantes, ahora cambiamos, las ionizantes o aquellas que pueden ionizar la materia, decimos que eran las que pueden arrancar un electrón de la última órbita, ¿sí? Esas radiaciones pueden ser de origen natural y están presentes en la naturaleza que nos rodea. Es más, las tres cuartas partes de la radiactividad que hay en el medio ambiente procede de elementos naturales. Nos queda, como generación humana, un cuarto. En la figura 11 del 6.2, ahí nos podemos ilustrar un poquito más también gráficamente. ¿Sí? Bueno, la radiación cósmica, esa que se genera, son nucleares en el interior del Sol o se generan en las estrellas, esas nos llegan a nosotros también. ¿Sí? Bien. La corteza terrestre también tiene radioactividad. Es interesante leer algunos de los ejemplos que voy volcando acá. Acá están, están en texto con un color marroncito, ¿no? Por ejemplo, en zonas de la India tienen una radioactividad 10 veces superior a la media europea. ¿Por qué? Debido a un determinado elemento, que es el torio, que se encuentra en las arenas. ¿Sí? Bien. Así que esto es para que vayamos ilustrándonos o tratemos de captar estas ideas y después poder manejarlas. Entonces, cuando alguien nos diga radioactividad, que no sea algo para salir corriendo. Por supuesto, con el debido cuidado. No nos vamos a exponer innecesariamente, ni nos vamos a exponer sin protección, ni nos vamos a exponer si no hay que hacerlo. Eh, esa radiactividad o esa radiación también se puede asociar con algún tipo de actividad de los que están en la fabricación de cerámicas, aquellos empleados que están en la extracción de gas o de petróleo, ¿sí? Puede aumentar esa dosis de radionucleidos naturales. En los hogares también puede haber radioactividad. ¿Por qué? Por el gas radón. Ese gas radón, ¿dónde está? Y a veces ese gas radón está en el ambiente, ¿sí? Y tiene un alto porcentaje, o sea que en nuestros hogares también hay cierta radiación, ¿sí? A ver si encuentro un ejemplito acá fácil para decirles. Ah, por ejemplo, en la misma España hay lugares que tienen
concentraciones mucho mayores, 0,3 contra 0,05. El tema de las unidades lo vemos después, ¿sí? Pero para que vean la relación numérica, por lo menos. Ahora, el agua potable, los alimentos, también tienen alguna característica o algún porcentaje de elementos radiactivos, ¿sí? Incluso nuestros propios cuerpos son una fuente también de radiación. ¿Por qué? Por el potasio que tenemos almacenado, por ejemplo. ¿No? Bien, acá tenemos para... Ahora, todo eso que acabamos de nombrar hasta ahora son radiaciones ionizantes naturales. Naturales. O sea, es poco lo que podemos hacer para disminuir eso. Porque de hecho, en una construcción, en una casa, hay materiales de construcción. Bueno, entonces, o cambiamos los materiales y cuánto es lo que podremos disminuir de esa radiación. ¿Sí? Bueno, entonces, sobre los naturales es poco lo que vamos a hacer, pero los artificiales son generados por el hombre. ¿Generados para qué? A veces para curar, a veces para producir energía. Bueno, entonces ahí es donde tenemos que poner especial cuidado. ¿Sí? Las artificiales, entonces, proceden de dónde? Radiación de aplicaciones médicas, industriales, generación de energía, empleo de materiales radioactivos. ¿Sí? Presenta ventajas y riesgos. Las artificiales pueden ser controladas más eficazmente que las naturales. O sea, de antemano ya sabemos. Entonces, ahí tomaremos todos los medios de precaución, de protección que haya que tomar. ¿Sí? Bien. Algunos elementos, aparatos, equipos que producen radiaciones son los equipos de rayos X, los aceleradores de partículas, ¿sí? Los reactores nucleares. Bueno, esta es una comparación, un gráfico de la 1 para ver, es bastante gráfico, bueno, es una infografía, ¿no es cierto? Que permite a través de estas pelotas de acá de colores que se ven, ver la cantidad de radiación en la que estamos sometidos. En la parte izquierda están las naturales, en la parte derecha las artificiales, para que podamos comparar. ¿Sí? Bien. Segunda pregunta de las clásicas. ¿Cómo se propagan las radiaciones? Se propagan como cualquier onda electromagnética que vimos hoy, que venimos comentando. Se propagan como cualquier onda electromagnética. ¿Sí? Bien. Esta es una característica que después la vamos a usar en algunos ejercicios que hagamos. Cómo es la energía, esa energía de un fotón, por ejemplo, ¿no? Va a estar relacionada con qué cosa, va a estar relacionada con la constante de Planck y con la frecuencia de la onda. Eso lo veremos más adelante. ¿Sí? Bien, y cuando decimos radiación de partículas, ¿qué es la radiación de partículas? Lo anticipamos, hoy hace un ratito, dijimos que era radiación de partículas subatómicas, que son despedidas a gran velocidad. Algunas pueden estar cargadas y otras pueden ser neutras. Si es un neutrón, el que se despide, va a ser neutro. Si es un electrón, va a estar cargado. ¿Sí? Bien. Última pregunta. ¿Cómo se absorben las radiaciones? En sonido y en iluminación no hablábamos de cómo se absorben, sino hablamos de cómo lo interpretamos, cómo lo percibimos. ¿Sí? Acá vamos a hablar cómo se absorben, y esta es la parte peligrosa. ¿Sí? Bueno, esas radiaciones se absorben de alguna determinada manera. ¿Sí? Cuando incide en el cuerpo la radiación, se deposita, o sea, esa radiación deposita en el cuerpo parte de la energía, y ahí es donde viene el problema. ¿Sí? Todo esto se va a analizar más detalladamente en lo que serían las radiaciones no ionizantes y las radiaciones ionizantes. ¿Sí?